entonces vamos a hablar ahorita del paciente grave y moribundo. Al paciente grave o paciente moribundo lo clasificamos como un paciente enfermo, que le quedan meses de vida o que tiene una enfermedad incurable. También le llamamos enfermo en fase terminal o paciente terminal, que es el paciente entonces que se le ha detectado alguna enfermedad crónica incurable y que le quedan meses, días o incluso semanas de vida. En la persona o más bien es la persona que se encuentra en una etapa final de algunas enfermedades crónicas, especialmente las cancerígenas. Estos pacientes entonces tienen enfermedades crónicas muy avanzadas que ya no han podido ser tratadas o por lo menos no se les ha dado o no es posible que se les dé un tratamiento para mantener estable, por ejemplo, la salud del paciente. En el caso de un paciente diabético, ¿verdad? Detectamos un paciente diabético con enfermedad crónica, pero se le da tratamiento y se controla. No se cura, pero se controla. A diferencia entonces de estos pacientes que sí tienen una enfermedad crónica, pero probablemente se detectó muy tarde o no se cumplió con el tratamiento o no cumplieron con la dieta o cambios en el estilo de vida, van a tener el riesgo de llegar en cierto momento a que la enfermedad evolucione, se complique y el paciente incluso pueda llegar a morir. Esta fase entonces o esta fase terminal se inicia en el momento en que es necesario abandonar los tratamientos de finalidad curativa. En esta fase terminal ya no se les da tratamiento para curar ni para mantener, porque no le está dando ningún cambio ni le está dando algo beneficioso a su salud, al contrario. Tantos medicamentos que son introducidos al cuerpo generan otras enfermedades. Entonces ya no le está produciendo un fin curativo, ya no está curando a la persona. Por lo tanto, entonces sustituimos esos medicamentos o ese tratamiento por otros cuyo objetivo es controlar y paliar los síntomas. ¿Sí? Entonces ya no se les da un tratamiento curativo, sino que ya es específicamente para los síntomas, para disminuirlos o para controlarlos y que entonces el paciente ya se sienta más cómodo o en ese proceso terminal él pueda pasar sus últimos días lo más cómodo posible, sin dolor, sin molestias. Como tal, pues el tratamiento ya no es para curarlo ni para tratar la enfermedad, sino para controlar y disminuir esos síntomas de la enfermedad. Y pueden ser, por ejemplo, algunos síntomas físicos, pero también psíquicos que origina la enfermedad. Entonces, bueno, un paciente que ha pasado hospitalizado mucho tiempo, que ha requerido diversos tratamientos y medicamentos a nivel psicológico y psíquico, también se ve afectado. También es cansado psicológicamente para los pacientes estar en una cama, acostados, sin poder movilizarse, con máquinas, con medicamentos, conectado a dispositivos. Todo eso es muy complicado para los pacientes. Entonces, aquí entramos con los cuidados paliativos, que eso también hablábamos, ¿verdad? Los cuidados paliativos se encargan de dar cuidados que disminuyan los síntomas o que disminuyan las molestias de un paciente, con el objetivo de que el paciente pase sus últimos días o meses lo más cómodo, lo más tranquilo posible, ¿verdad? Sin ningún síntoma. Que creo que todas las personas tenemos ese fin, ¿verdad? O queremos una muerte así, sin dolor, sin molestias, sin aparatos, sin soluciones, sin medicamentos. Creo que todos requerimos una muerte así, ¿verdad? Quisiéramos morir tranquilos, lo más tranquilos posible, sin dispositivos, sin cables, sin nada, ¿verdad? Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de cuidados paliativos y los cuidados paliativos sí son bastante importantes, son una parte fundamental del personal de enfermería, porque recuerde, y yo siempre le he dicho, enfermería es la persona que siempre está con los pacientes. Está a todo momento con los pacientes. Está cuando nacen, está cuando mueren, cuando pierden la memoria, cuando se le olvida quiénes son sus familiares o cuando sus familiares lo han abandonado.
En todo momento está enfermería. Y es un pilar fundamental para los pacientes que está enfermería. Entonces enfermería se encarga de dar ese acompañamiento, esa estabilidad, tanto física como emocional, hasta el momento de su muerte, de resolver sus dudas, de resolver sus dolores y sus molestias. Entonces enfermería es el personal indispensable en cada uno de los procesos, no solo para los pacientes terminales, sino para todos los pacientes que en algún momento requieren de nuestros servicios, desde los recién nacidos e incluso desde el vientre de la madre hasta el final de su vida. El paciente moribundo, como sabemos, tiene necesidades diferentes a las de otros pacientes, ¿verdad? No son las mismas necesidades de este paciente terminal que de un paciente que salió de cirugía o que tiene una enfermedad pues tratable o curable. No son las mismas necesidades y necesita entonces atenciones especiales. Necesitamos satisfacer y cubrir esas necesidades que tiene el paciente. Antes de la muerte, los pacientes tienden a seguir una de tres trayectorias generales de declive funcional, es decir, antes de la muerte los pacientes que son terminales o que tienen una enfermedad crónica van a pasar por tres trayectorias en las que va a disminuir sus funciones. Va a haber, por ejemplo, una fase o un periodo limitado de declive funcional progresivo, es decir, va a perder sus funciones progresivamente. No va a ser de un solo golpe, ¿verdad? Pero sí, va a tener pérdida de funciones progresivamente, ¿verdad? Van a disminuir sus funciones y, por ejemplo, algo que hacía esta semana ya no la puede hacer dentro de 2 o dentro de un mes y van a ir disminuyendo esas funciones progresivamente. Otra trayectoria sería un prolongado periodo indefinido de disfunción grave que puede no ser constantemente progresivo. Entonces igual va a tener pérdida de funciones pero disfunciones graves. Entonces ya probablemente no pueda movilizarse e incluso no tenga control de sus esfínteres, entre otras cosas, ¿verdad? Pero es por un tiempo tan largo que los pacientes pasan mucho tiempo con esto y para ellos es muy difícil el proceso de estar en esta situación, ¿verdad? Es importante mencionar que el paciente moribundo o grave participe en la toma de decisiones tanto como le sea posible. El hecho de que el paciente sea adulto mayor o que sea un paciente terminal no quiere decir que no pueda tomar sus decisiones, siempre y cuando tomemos también en cuenta el estado emocional o psicológico también, ¿verdad? Su estado de conciencia, eso también. Por ejemplo, si tiene Alzheimer, pues no es favorable, ¿verdad? Que él mismo tome sus decisiones. Si los pacientes carecen de capacidad para tomar sus decisiones acerca de la atención médica, pues algunos tienen un poder notarial para su atención en el que asignan, ¿verdad?, una persona específica quien se va a encargar de tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces el médico, por ejemplo, tiene que hacer una cirugía o le va a quitar el tratamiento, ¿verdad? Porque es un paciente terminal y necesita el paciente solo cuidados paliativos. Le tiene que informar a la persona responsable y preguntarle si está de acuerdo. Y esa persona es la responsable de tomar la decisión de si continuar con los cuidados paliativos o llevárselo a casa o las decisiones que quiera tomar en caso de que el paciente no pueda, ¿verdad? Si el paciente está en las capacidades, por lo menos mentales, de tomar esa decisión, lo puede realizar. Él puede tomar la decisión de lo que sí desea de la atención médica y de lo que no. Si no lo tuviera, pues debe haber un poder legal, ya dijimos, o un poder notarial en el que indique legalmente que esa persona es la encargada de tomar decisiones por él. Si los pacientes no tienen ningún representante autorizado, es decir, no hay ningún poder notarial, los médicos suelen darle esa oportunidad de decidir a los familiares más cercanos o a un amigo más cercano, dependiendo de cuál es el apoyo social del paciente.
Si no tiene familia, pues sería el amigo más cercano, ¿verdad? Un conocido, alguien con quien el paciente haya compartido. A esa persona se le asigna el poder de decidir, ¿verdad? Por más que no esté legal, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decidir por él. Entonces, pues puede ser un amigo o pueden ser sus familiares, ¿verdad? En este caso, si sus familiares están presentes, ellos tendrían que decidir. En estos pacientes terminales, pues las decisiones más frecuentes serían, por ejemplo, quitarles el tratamiento y que solo queden con cuidados paliativos, o que si por ejemplo están a ventilador mecánico, pero realmente tienen muerte cerebral y ya no se les puede recuperar a los pacientes, o es muy poco probable que despierte, también se le confiere la decisión a la familia para que ellos acepten o decidan desconectarlo o no, ¿verdad? Entonces, pero esos son los tipos de decisiones que el paciente o su familia o la persona autorizada debe tomar. El cuidado humano no solo implica ayudar al paciente a superar una enfermedad, sino también ayudarlo a afrontar las situaciones que no tienen remedio, como la muerte, y buscar significados en ellas. ¿Se acuerda que cuando vimos enfermería, pues hablamos de los cuidados, qué es cuidar, qué implica el cuidar? Entonces, recuerde, yo siempre le he mencionado y siempre le he hecho mención que mi paciente o mi cuidado no solo es a administrar medicamentos, ni solo es bañarlo, ni solo es colocarle una sonda, ni descartar la orina, no solo eso es cuidar, sino que implica también un apoyo emocional, un sostén social. Eso es enfermería. Y enfermería tiene la capacidad de crear confianza con los pacientes. Cuando los pacientes tienen confianza con enfermería, es mucho más fácil llevar a cabo los procesos. Pero enfermería es un apoyo especial emocionalmente hablando. Y entonces, pues hablábamos, ¿verdad? El cuidado no solo es cualquier actividad que usted realice o cualquier técnica, sino también ayudar a superar una enfermedad. Y si no superarla físicamente, ¿verdad? Porque algunas no tienen cura, por lo menos sí superarla psicológicamente, que no le esté afectando el hecho de que es una enfermedad grave, que ya no va a poder hacer ciertas cosas, sino hay que afrontar las situaciones, afrontar que en algún momento esa enfermedad es incurable o afrontar que va a llegar a la muerte, darle ese apoyo emocional. Enfermería es una profesión que tiene el privilegio de estar junto al paciente en estas situaciones ofreciendo confort. Y es lo que yo le mencionaba. Enfermería está en todo y está cada día, en cada uno de los días de los pacientes. Está en el embarazo, está en el parto, está con el recién nacido, está en la etapa de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, del adulto mayor, está en todas las etapas. Y por eso entonces bueno, realmente enfermería tiene un privilegio enorme de poder acompañar a esos pacientes. Y yo le he dicho también varias veces, no es que estemos menospreciando el trabajo de otras profesiones ni nada, porque no es eso. Cada profesión ha sido formada para su función, para cumplir ciertas actividades y recuperar a los pacientes. Y que como tal el equipo, tanto de médico, enfermera, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, esas personas son un equipo de salud. Y todas esas personas se encargan de recuperar totalmente la salud de los pacientes. Pero enfermería es la que va a acompañar siempre. Y usted se va a dar cuenta cuando ya como tal usted sea enfermero y usted tenga la oportunidad de acompañar a los pacientes. Enfermería es el único personal que va a permanecer las 24 horas. Y es una realidad. El fisioterapeuta llega cuando tiene que hacerle los ejercicios o masajes. El psicólogo llega cuando tiene visita, cuando tiene cita con el paciente. El médico llega a dar visita médica, dejar órdenes y evaluar al paciente. Pero enfermería está a las 24 horas. Está 24/7, está al pendiente de todas sus necesidades, de todo lo que le molesta, de todo lo que le duele, no solo físicamente, sino también emocionalmente.
Y eso no cualquiera lo puede realizar. Entonces, enfermería es una vocación. Usted debe tener la vocación de servir, porque ese es el trabajo de enfermería, servir, apoyar. El paciente moribundo, por supuesto que va a tener ciertos miedos, por supuesto, desde el momento en que le informemos que es una enfermedad grave o que ya no tiene cura, desde ese momento el paciente va a enfrentar miedos. El primer miedo, pues por supuesto como todos, ¿verdad? No necesariamente solo el paciente terminal, sino todos, creo yo, en algún momento hemos sentido miedo a la muerte. Tanto la muerte normal, ¿verdad? Si estoy sana, ¿cómo me voy a morir, va? Pero también indeterminado, el que yo no sepa cómo voy a morir o que estoy enfermo y realmente voy a morir enfermo. Entonces el paciente tiene mucho miedo a morir, tiene miedo ocasionado por esa enfermedad. El miedo hacia la enfermedad en el sentido de estoy tan enfermo que puedo llegar a depender de alguien más, puedo no tener control de mis esfínteres o realmente no podré ir al baño todavía por sí mismo. Esas son las cosas que el paciente va a tener miedo. El miedo también por impotencia, ¿verdad? Por no poder hacer nada. Por ejemplo, si es un paciente que tenía la oportunidad de tener tratamiento, por lo menos para mantenerse estable y no lo realizó, eso le va a generar impotencia. Y también cierto rencor o cierta culpa por no haberlo hecho. Entonces el paciente se va a echar la culpa de no haber hecho las cosas como deberían de haber sido, o de no haber cumplido los tratamientos, o de no haber hecho caso a los médicos. El paciente va a tener miedo a todo. El miedo a no estar preparado, el miedo a no estar preparado a morir, a que por ejemplo tenga problemas con la familia o con algún amigo, o con su esposo o esposa, eso le genera miedo. Miedo a no estar preparado, o por ejemplo el no haber hecho cosas buenas en la vida y que vaya a terminar mal o que vaya a terminar solo, por ejemplo. El miedo a ser enterrado vivo, el miedo a la desesperación, miedo a la muerte en general, al dolor, a morir con dolor, a sufrir una enfermedad larga y no curarse. También van a tener miedo a despedirse de sus seres queridos. Miedo a la impotencia para valerle a los demás después de la muerte y a la agonía. Miedo a sopesar la vida, es decir, a seguir con la vida. Si tiene cargas de conciencia, es lo que decía, ¿verdad? Si tiene problemas con su familia, si tiene problemas con amigos, hijos, personas cercanas a él, para él es muy difícil y siente miedo. Siente miedo de morir solo, siente miedo de no haber pedido disculpas o de haber hecho las cosas mal. Miedo a lo desconocido, a un juicio, a una justicia, bueno, las personas que son creyentes, ¿verdad? Miedo a no ir al cielo, por ejemplo, a ser juzgado o a ser eh, juzgado por esas cosas que haya hecho mal durante lo largo de su vida. Y por eso les decía, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esta situación de tener miedo a la muerte o de no hacer las cosas bien o de lo que usted quiera. Pero es distinto, porque usted está sano y usted está vivo y está en su casa, por ejemplo, o está en su trabajo y está estudiando, o yo qué sé. Y es como un pensamiento normal que todos en algún momento tenemos. Pero estos pacientes tienen este pensamiento obligatoriamente, porque tienen que pensar sí o sí en la muerte, porque están enfermos y su enfermedad en algún momento los va a llevar a la muerte. Y entonces la enfermedad los obliga a pensar en todas estas cosas, en cómo va a morir, quiénes van a estar a su lado, o qué cosas habrá dejado pendientes, qué cosas habrá hecho mal, los cargos de conciencia, las culpas, todo eso
le genera miedo al paciente. Y no solo en relación a la muerte, sino a su enfermedad también. Miedo a quedar incapacitado, a no moverse, a utilizar pañal o que alguien más lo cambie, alguien más lo bañe. Todo eso es muy complicado para los pacientes. Es muy difícil para ellos. Y por eso es que enfermería debe acompañarlos. Debe darles ese sostén emocional, debe estar presente. Hay algunos aspectos fisiopatológicos que se van a dar en los pacientes terminales. Por ejemplo, problemas que afectan el estado general del enfermo debido a la repercusión funcional de los diferentes sistemas que dan manifestaciones comunes. El paciente entonces va a tener ciertos problemas que van a afectar su estado general porque la enfermedad pues va a afectar ciertas funciones. Y al afectarse ciertas funciones va a tener ciertos síntomas, ¿verdad? El paciente va a tener síntomas físicos o incluso emocionales a causa de que la enfermedad le está causando tantos problemas. También hay problemas específicos derivados de la disfunción orgánica de la o de las enfermedades de base, también, ¿verdad? Problemas específicos a causa de que sus órganos ya no están funcionando. Por ejemplo, el paciente se enferma con más frecuencia o ya tiene como 3 diagnósticos diferentes porque realmente las funciones de sus órganos ya no son estables. Sus órganos ya no son viables para llevar a cabo sus funciones y desafortunadamente van a recibir una serie de tratamientos. Si tienen 3 diagnósticos hay que tratar los 3 y para los 3 se les da medicamento. Entonces hay aspectos que a nivel de funciones, ¿verdad? A nivel de funciones y de enfermedad va a haber muchas complicaciones para estos pacientes y es muy difícil para ellos llevar a cabo estas situaciones, el poder sobrepasar estas situaciones tanto físico como emocionalmente, ¿verdad? Porque algunos pacientes pues al momento de estar con este tratamiento pueden llegar a fallecer porque su cuerpo ya no es capaz de responder a los medicamentos o incluso su cuerpo se deteriora tanto que los medicamentos terminan de quitarle las funciones. Entonces sí es un proceso muy complicado para ellos. Hay ciertos aspectos generales, ¿verdad? Que el paciente va a presentar, un paciente terminal va a presentar este tipo de situaciones. Por ejemplo, inapetencia o que no tiene apetito, ¿verdad? No consume alimentos, no, pues no le llama la atención, especialmente si está en un hospital. Para ellos es muy difícil alimentarse, lejos de su casa, lejos de los alimentos a los que está acostumbrado. Y si a eso le suma que tiene una enfermedad terminal que ya no se va a curar, realmente creo que a nadie le daría ganas de comer. Y entonces puede llegar a la anorexia. También hipotermia o hipertermia, ¿verdad? Igual por los cambios en las funciones fisiológicas del paciente va a tener ciertos cambios en la temperatura, ¿verdad? Si no consume suficiente alimento van a haber cambios en la temperatura en su cuerpo para mantener esa temperatura normal. Y entonces puede bajar la temperatura, puede aumentar en algún momento. Puede tener deshidratación porque pues igual, ¿verdad? No consume los suficientes alimentos o no consume líquido o el único líquido que consume pues son las soluciones. También puede presentar vómitos, diarrea, estreñimiento, constipación, meteorismo, que es la distensión abdominal, y heridas por decúbito o úlceras por decúbito. Estos son los signos principales de un paciente terminal. Los principales. Estos son problemas que el paciente va a presentar. Aparte de eso, de su enfermedad, ¿verdad? Porque su enfermedad es aparte de estos signos y síntomas que va en cierto momento tener el paciente por el estado. Desde el momento en que se le diga que no es curable su enfermedad, el paciente va a empezar a tener diversos cambios, tanto emocionales como físicos. Y de los cambios físicos, pues son estos, ¿verdad? Falta de hambre, cambios en la temperatura, deshidratación, vómitos, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal y lo que es más común, las úlceras por decúbito.
¿Por qué? Porque cuando los pacientes son crónicos y son enfermos terminales, regularmente requieren hospitalización, pero se pasan tanto tiempo hospitalizados que realmente ni el cambio de posiciones los previene de una úlcera por presión. Ahí sí que estar acostado, por más que a mí me cambien de posición, siempre está en riesgo el que yo padezca una úlcera. ¿Por qué? Porque no se está alimentando bien el paciente, no hay una buena hidratación, no hay actividad física, no hay algo que favorezca la regeneración de la piel completa. Y por eso tienen más riesgo de tener úlceras por decúbito, entre otros síntomas. Dentro de los cuidados paliativos que se le dan al paciente terminal están, por ejemplo, el manejo del dolor. Cuando uno de los pacientes tiene dolor, ¿verdad? Si su enfermedad es dolorosa, si su enfermedad dentro de sus síntomas principales es el dolor intenso y como tal ya fue diagnosticado o fue establecido como una enfermedad terminal, enfermería debe encargarse, bueno, enfermería y médicos deben encargarse de disminuir este dolor, de mitigar el dolor. Y por ejemplo hay dolor físico que es a causa de la enfermedad o de sus complicaciones, ¿verdad? Porque eso es lo normal. En cualquier enfermedad va a existir el dolor e incluso en los pacientes terminales también, ¿verdad? El dolor a causa de la enfermedad que se padezca. Pero también hay un dolor emocional. Hay un dolor emocional por el hecho de saber que ya no hay cura y que en cualquier momento puede fallecer. Y el dolor emocional puede ser miedo, puede ser expresado como soledad, como abandono, miseria, pérdida de la independencia. Eso también es un dolor emocional. Entonces, no podemos también, no solo nos podemos fijar en el dolor físico, ni todo lo aspecto, en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional. El paciente y todos, creo yo, en algún momento hemos experimentado el dolor emocional y para eso también hay que dar ciertos cuidados de enfermería. El dolor es una sensación subjetiva de malestar, subjetiva porque solo yo lo siento. Es un malestar, es un sufrimiento a causa de alguna estimulación eh, en mis receptores del dolor que me iban a indicar, ¿verdad? Si yo tengo dolor me puede indicar que tengo daño en los tejidos o por la enfermedad. Como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Regularmente son repercusiones de la enfermedad. A causa de la enfermedad el paciente va a desarrollar cierto dolor. Por lo que el dolor tiene una función protectora, ya que es uno de los primeros avisos de que existe un problema. ¿Verdad? No es agradable, crea malestar, crea sufrimiento, pero es algo que nos protege, o más bien que nos avisa, es como una alarma. Nos avisa que existe un problema y tenemos que saber dónde está el problema. Debemos saber dónde está el problema para ver si se puede tratar o realmente solo se requiere un cuidado paliativo, ¿verdad? Solo dar tratamiento para que el paciente no siga sufriendo ni que siga teniendo el malestar. Datos subjetivos. En los datos subjetivos que hay que valorar en el paciente sería, por ejemplo, datos socioculturales, es decir, datos en general de la cultura del paciente, de cómo se desarrolla en sociedad, cómo era su relación con su familia, con sus amigos, historia del patrón del dolor desde el comienzo, cómo es el patrón del dolor, cómo comenzó, cuándo, cuándo es más grave, cuándo aparece o, por ejemplo, qué actividades hacen que aparezca o qué actividades hacen que disminuya. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo el paciente dice, cuando camino mucho tiempo o por periodos largos de tiempo aparece el dolor y cuando me mantengo en reposo, cuando estoy acostada, pues el dolor ya no es tanto. Sí está presente, pero ya no me molesta tanto, por ejemplo. Entonces también tengo que preguntar eso, ¿verdad? ¿Cuándo apareció? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto suele durarle el dolor? ¿Y qué factores agravan y qué factores mitigan? Factores que aumentan o disminuyen el dolor.
el significado del dolor para la persona, para el paciente, ¿qué significa el dolor? ¿Qué es para usted el dolor? ¿Verdad? Eso se le preguntaría. Efectos del dolor del paciente en sus familiares y amigos también, ¿verdad? El hecho de que yo como familia no sienta el dolor sí tiene algún efecto en mí. No como tal físico, pero sí psicológico. Porque creo que a ninguno de nosotros nos gusta ver a alguno de nuestros familiares con dolor y sufriendo, no nos gusta, ¿verdad? Entonces también hay que valorar eso. ¿Cómo responde la familia a ese dolor? ¿O qué piensa acerca del dolor del paciente? Y si se han utilizado algunas medidas anteriormente para aliviar ese dolor. Si en algún momento ya había padecido ese dolor, ¿qué se hizo? ¿Se administró medicamentos o se le dieron cuidados paliativos o algún medio físico? ¿Qué se le dio? ¿O cómo se manejó ese dolor? Entonces toda esa información también es importante para saber cuál es la causa del dolor. ¿Es un dolor físico? ¿Es un dolor emocional? Entonces todo eso yo lo debo saber. Debo saber qué significa para él, cómo afecta a la familia, cómo le afecta a él, qué factores son los que aumentan ese dolor o qué factores disminuyen, que es lo que les decía. Cuáles son los factores agravantes y los factores mitigantes. Entonces es información indispensable que yo debo saber. Y de hecho no solo en los pacientes terminales, sino en todos los pacientes, porque recuerde que el dolor también es una de las situaciones presentes en cualquier enfermedad. Y yo debo saber estos datos para saber cómo actuar con los pacientes. Pero también hay datos objetivos. Datos objetivos, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo valorar. Por ejemplo, investigar sobre su enfermedad, qué tipo de enfermedad tiene el paciente y si es normal o no lo es el dolor, ¿sí? O qué enfermedades puede tener el paciente que le estén originando dolor. Realizar algún tipo de procedimiento diagnóstico para detectar de dónde proviene el dolor que mi paciente siente. Un tratamiento específico contra el dolor, dependiendo de la situación fisiológica, ¿verdad? Dependiendo de sus funciones, dependiendo de cómo se encuentre fisiológicamente, yo voy a establecer un tratamiento contra el dolor. Porque también tengo que evaluar eso, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que evaluar los riñones, ¿están funcionando bien como para darle un medicamento y que luego lo elimine? Todo eso lo tengo que evaluar. ¿Y cómo es la situación psíquica del paciente? ¿Cómo le afecta psicológicamente el dolor? ¿Qué piensa del dolor? Entonces son datos que yo debo conocer, datos que yo le puedo preguntar al paciente o que incluso su familia me puede decir, pero también hay otras que yo mismo me doy cuenta. Otros datos que yo mismo evalúo en el paciente, utilizando medios de diagnóstico o al aplicar un tratamiento, todos los aspectos que yo pueda ver en relación al dolor. También pues recordar que los pacientes tienen derechos, ¿verdad? En la primera fase también ya vimos los derechos de los pacientes. Los pacientes en relación a su salud, en relación a conocer sus diagnósticos, a conocer el tipo de medicamento, cuál es su estado, pero especialmente en el derecho del paciente terminal, uno de ellos es ser tratado como persona hasta el final de su vida. Ese es nuestro objetivo también. Es un derecho que tiene el paciente, pero es responsabilidad de nosotros cumplirlo, especialmente si está hospitalizado. Pero si va a llegar a su casa, pues también es responsabilidad de la familia. Pero si está en el hospital es responsabilidad de enfermería. Ser tratado como persona hasta el final de su vida. No importa si perdió sus capacidades, no importa si perdió sus funciones, es una persona y debe ser tratado como tal hasta que finalice su vida. Recibir una atención personalizada. Los pacientes terminales ya dijimos que tienen necesidades diferentes o necesidades especiales al resto de pacientes. Entonces es una atención personalizada, porque es personalizada hacia él, es según sus necesidades, es según sus capacidades o según la enfermedad que tiene.
También tiene derecho a participar en las decisiones relativas a sus cuidados que le vamos a aplicar. Ya dijimos anteriormente, ¿verdad? Solo si el paciente está consciente o tiene la capacidad mental de poder decidir. También tiene derecho a que se le apliquen los medios adecuados para combatir el dolor. Tiene todo el derecho. Entonces no podemos nosotros decir, no, es que no se le puede aplicar nada para el dolor ni nada. Si el médico no le ha ordenado nada para el dolor, bueno, entonces yo le informo al doctor. Por favor, indíquele algo para el dolor. Pero en lo que lo indica el médico, yo puedo aplicar medios físicos, puedo enseñarle ejercicios respiratorios, entre otras actividades para disminuir su dolor. ¿Sí? Platicar con él, hablar de otras cosas. Recuerde que el dolor también puede ser a nivel psicológico. Entonces realmente puedo yo crearme un dolor que probablemente no tengo, pero como estoy pensando constantemente en que estoy enferma, en que me voy a morir, me empieza a dar dolor. Y el hecho de platicar con el paciente, de hablar con él, ya es una ayuda para ellos. Entonces se olvidan un poquito de ese dolor y se enfocan en otras cosas. También tiene derecho a obtener una respuesta adecuada y honesta de sus preguntas, dándole toda la información que él pueda asumir e integrar. Ya dijimos que yo debo tomar en cuenta su estado de conciencia, ¿verdad? Su estado mental también. Si tiene alguna pregunta de su enfermedad, la tengo que responder de forma adecuada y honesta. Si el paciente me pregunta, ¿me voy a morir? Tengo que ser lo más honesto posible. Y entonces tampoco le voy a decir, sí, se va a morir. No, pero le va a decir, se van a darle o le vamos a dar los cuidados que estén en nuestro alcance. Se va a hacer todo lo posible para que usted pueda recuperarse y sufrir lo menos posible. Pero no le podemos prometer nada, ¿verdad? Ni le vamos a prometer que se va a curar, ni tampoco le vamos a decir que se va a morir, porque realmente eso no lo sabemos nosotros. Pero entonces siempre a la pregunta que tenga el paciente, siempre hay que responderle a sus preguntas. Hay que darle toda la información que él pueda también entender, que pueda asumir. Porque si no está consciente mentalmente, si es una persona con Alzheimer, difícilmente va a entender esa información. Entonces debe estar acompañado de sus familiares o amigos y entonces a ellos también se les da esa información. Mantener su jerarquía de valores y no ser discriminado por el hecho de que sus decisiones puedan ser distintas de las de quienes les atienden. Entonces siempre hay una jerarquía. El paciente no tiene que ser discriminado. No podemos discriminar a los pacientes solo porque ellos estén enfermos o no tengan la capacidad de decidir. Eso no tiene nada que ver, no los podemos discriminar. Ellos tienen derecho a sus cuidados, a la información, a las respuestas de sus preguntas, a escuchar sobre su estado de salud. Y ese es uno de los problemas porque, bueno, la familia regularmente es quien desea escuchar la información, pero ellos se niegan a que el paciente lo escuche. Y hay familia así, ¿verdad? Hay familia que no quiere que el paciente se entere, que el paciente no sepa que se va a morir. Pero tampoco podemos engañar al paciente, ¿verdad? No le podemos decir se va a recuperar cuando probablemente pase el resto de sus días en un hospital. Por eso debe existir también una sinceridad. Y no solo de parte de enfermería, sino de la familia hacia el paciente. Entonces son derechos que tiene el paciente. Es algo que se tiene que cumplir. También tiene derecho a mantener y expresar su fe si así lo desea. Él tiene todo el derecho de expresar su fe. Tiene todo el derecho de pensar que se va a recuperar, que va a sanar, que Dios lo va a sanar. Tiene todo el derecho. Usted no lo puede desmentir. Por más que usted no tenga ninguna creencia, usted no puede desmentir al paciente porque es su fe, es su creencia y se respeta. Tienen derecho también a ser tratado por profesionales competentes, capacitados para la comunicación y que puedan ayudarle a enfrentarse con su muerte.
Y como tiene el derecho, el profesional eso debe garantizar. Ser un profesional competente, hacer las cosas bien, tener la capacidad de comunicarse con los pacientes, tener las capacidades de realizar las actividades y ayudar al paciente a enfrentar su muerte. Pero tiene todo el derecho de ser tratado por un profesional capacitado. Y por eso cada uno de ustedes tiene que ser ese personal capacitado, ese personal competente y capaz de ayudar a su paciente. Derecho a poder contar con la presencia y el afecto de la familia y amigos que desee que le acompañen a lo largo de su enfermedad y en el momento de su muerte también. El paciente terminal tiene todo el derecho de que su familia esté presente con él, de que su familia lo llegue a visitar, familia y amigos, que lo acompañen, que hablen con él. Y no necesariamente, fíjense que los pacientes terminales no necesariamente necesitan que lo animen, ni que le digan que todo va a estar bien, sino que al contrario, los pacientes quieren que esté su familia, quieren que esté sus amigos. ¿Por qué? Porque les gusta recordar lo que han vivido. Les gusta recordar todo lo que hicieron a lo largo de su vida y reírse y acordarse de todo lo que hicieron. Entonces no necesariamente es porque necesiten un apoyo o que, por ejemplo, quieran hablar de la enfermedad, porque para ellos también hay un proceso de aceptación. Cuando usted le dice está enfermo y no tiene cura, es difícil para ellos aceptarlo, asimilarlo. Entonces se apoyan en su familia. Como cualquiera de nosotros, se apoya en su familia, es su pilar para poder entender qué está pasando. Y tiene derecho a morir en paz y con dignidad. Entonces el personal de salud tiene que garantizar eso. Si su familia al contrario no le da paz, lo tratan mal, lo alteran, lo ponen ansioso, eso no es morir en paz. O si se están peleando delante de él por la herencia, por la casa, por lo que sea, eso no es morir en paz. La enfermería tiene que garantizar que el paciente muera en paz, tranquilo. Y no que su familia se esté peleando por un terreno, por una casa, frente a él. Y con dignidad. Y con dignidad nos referimos a que el paciente se sienta lo más digno, que se sienta capaz. ¿Y cómo yo garantizo la dignidad? Que por lo menos muera bañado, con su ropa, sin sondas, sin úlceras, sin medicamentos. Eso es morir dignamente. Y cada uno de nosotros esperamos eso, ¿verdad? Morir dignamente, morir lo mejor posible. No solo estéticamente, sino el sentirse capaz, el sentirse con sus funciones, el sentirse como una persona normal que va a morir. Y pues el paciente no puede morir así como tal. ¿Por qué? Porque está encamado, porque tiene una enfermedad grave. Entonces la enfermería tiene que garantizar eso. Y se van a dar cuenta en los cuidados post-mortem. Hay que bañar a los pacientes, hay que peinarlos, hay que cambiarlos. Eso es garantizar que él muera con dignidad. Después de la muerte, el cadáver ha de ser tratado con respeto. No porque ya murió, se le va a quitar el respeto. Entonces el paciente o la persona muerta pues también merece ese respeto. Tanto del personal de salud como de su familia. Bueno, hay ciertos cuidados también que se le dan a los pacientes terminales. De verdad, esto es antes, durante el proceso de la muerte o llegando a la muerte. Pero son ciertos cuidados que debemos garantizar, que el personal de enfermería debe garantizar. La alimentación, que el paciente se alimente, que consuma la dieta, que se hidrate, también que tenga buena oxigenación, ¿verdad? Que durante esa enfermedad pues pueda respirar lo mejor posible, sin dificultad. Si necesita oxígeno, pues se le coloca el oxígeno. Que se sienta cómodo en su cama,
ya sea del hospital o de su casa, porque en algún momento puede que le toque a usted también dar cuidados domiciliarios. Depende de a qué área usted quiera trabajar, pero en algún momento también en su casa puede brindar estos cuidados. Entonces la comodidad es uno de los cuidados que hay que tener con los pacientes, para que se sientan cómodos, para que no tengan dolor, que no tengan riesgo de úlcera, todo eso. Prevención de las escaras o úlceras. Prevenir que aparezcan estas, como cambiarlo de posición, hacerle masajes con aceite mineral, aplicarle cremas hidratantes, utilizar colchones suaves. La satisfacción de las necesidades básicas también. Si no puede alimentarse por sí solo, si no puede ir al baño, si no puede lavarse las manos, si no puede lavarse la boca, eso enfermería lo tiene que satisfacer. Contención, apoyo psicológico, que ya dijimos. Enfermería es una base y ayuda a los pacientes psicológicamente. Es un apoyo psicológico. Es como si el paciente agarrara su mano, agarrara su brazo y lo usara a usted como ayuda. El apoyo religioso también. Si el paciente quiere que un pastor, que un cura, que un padre llegue al servicio hospitalario, pues hacemos todo lo posible por gestionar eso. Pedimos los permisos correspondientes para que llegue. Esos también son cuidados. Entonces, el cuidado al paciente terminal, bueno, en general, no solo el paciente terminal, incluye todo lo físico, pero también lo emocional y lo espiritual. Y entonces, si el paciente, por ejemplo, quiere hacer una oración diaria, bueno, hacemos una oración diaria con el paciente. Si quiere que llegue un sacerdote, que llegue el sacerdote. Si quiere que usted como enfermero le lea un versículo de la Biblia, le va a leer el versículo de la Biblia. Si el paciente quiere que usted le cante o que le ponga música cristiana, se la va a poner. Porque eso también es ayudar a los pacientes. Y que también tengan la posibilidad de tener cerca a su familia y a sus seres queridos. Es un poquito difícil, especialmente en las terapias intensivas, ¿verdad? Porque no se les permite estar ahí a la familia. Pero también en lo posible hay que tratar de que la familia pueda verlo, que pueda estar con él, que pueda visitarlo, siempre y cuando el paciente quiera también, ¿verdad? Porque eso también se respeta. Tal vez hay familiares que no le aportan nada al paciente y que él decide no ver. Y la familia no lo puede obligar a verlo. Si él no quiere, usted como personal de enfermería tiene que garantizar que se cumplan los deseos del paciente. Y guiar a la familia en los trámites legales que se realizan cuando ocurre el deceso. ¿Verdad? Cuando ocurre la muerte, pues también hay ciertos trámites legales que se tienen que cumplir y pues aparte de darle apoyo emocional a la familia, pues tiene que guiarlos, tiene que ayudarlos a realizar estos trámites. Porque es complicado, ¿verdad? El que le digan a usted que se murió un familiar y aparte le digan tiene que hacer ciertos trámites, tiene que ir a tal lugar, es complicado. Entonces también enfermería, fíjense que es un poquito difícil esto del proceso de la muerte porque nunca estamos preparados para cuando pasa. Esa es una realidad. Somos personas normales, ¿sí? Cada uno de ustedes que me está escuchando, cada uno de ustedes, los estudiantes, somos personas normales y tenemos sentimientos y nos duele ver sufrir a las personas. Algunos son más emocionales que otros, algunos son un poquito más fríos o distantes, pero somos personas, somos humanos. Y la muerte de cierta persona siempre nos va a afectar. Y como personal de salud es muy difícil porque como personal de salud tenemos que mantenernos firmes. Por más que usted quiera llorar en el momento, usted no se puede poner a llorar con la familia ni con el paciente. No puede. Y sí tiene sentimientos y no le estoy diciendo no tenga sentimientos, pero en esos momentos la familia necesita apoyo, no necesita que nos pongamos a llorar con ellos. Y por eso les digo, es bastante complicado porque cuando pasa la primera vez, cuando
fallece su primer paciente, es muy complicado. No sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer en ese momento. Y tal vez esa es la parte más difícil de trabajo de salud. No digo solo enfermería, porque todo el personal de salud, pero es el proceso más difícil. ¿Por qué? Porque usted se tiene que aguantar el llanto y las lágrimas hasta que salga del servicio, hasta que se vaya a su casa. Porque no se puede poner a llorar con la familia. Por más que sienta las ganas, no puede. Usted es ese apoyo para la familia y el que usted se ponga a llorar, pues la familia se va a poner peor. Entonces, como le digo, sí es un proceso difícil y por eso es que les mencionaba la otra vez también, siempre hay que establecer límites con los pacientes. Hay que darles el apoyo emocional, hay que crear confianza, pero no encariñarse tanto con ellos. Porque cuando se vayan va a ser el problema. Entonces tampoco le estoy diciendo no vaya a ser humano con los pacientes, porque ese no es su trabajo tampoco. Hay que ser humano, hay que ser empático, hay que darle amor y cariño al paciente, pero hay límites. Y esos límites pues los vamos a ir conociendo, ¿verdad? Los vamos a ir estableciendo mientras vayamos adquiriendo la experiencia. Pero uno de los procesos difíciles es ver morir a los pacientes y el saber cómo reaccionar. Porque definitivamente, como les repito, no nos podemos poner a llorar frente al paciente, o más bien frente a la familia. No podemos. Tampoco nos vamos a estar riendo, pero no podemos llorar. La familia necesita respuestas, necesita apoyo, palabras de ánimo y no que el enfermero esté llorando junto a él. Y eso es algo que se va aprendiendo. No le estoy diciendo que con que usted lo esté escuchando ahorita ya nunca va a llorar con los pacientes, no es cierto. Y usted le puede preguntar a cualquier personal de salud cómo ha reaccionado o cómo fue la primera muerte de un paciente. Y es muy difícil. Y entonces yo le puedo dar mi experiencia y también cualquiera de los profesionales, de verdad, si usted tiene la oportunidad de preguntarle a cualquier personal de salud cuál fue su experiencia o cómo afrontó la situación o la pérdida de un paciente, le van a responder. Y como le digo, algunos son menos emocionales que otros, ¿verdad? Entonces otros pues suelen guardar un poquito mejor sus emociones que otras personas. Pero es bastante complicado aguantar el llanto al momento de perder un paciente. Y el que usted vea a la familia ahí llorando, por supuesto. Sí es difícil, pero se tiene que hacer. Y es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Como le digo, no es que usted ya lo esté viendo ahorita, ni que yo se le estoy diciendo ahorita y ya con eso nunca más va a llorar, no es cierto. Y es lo que les digo, y si ustedes han visto imágenes, han visto historias, no sé, en las redes sociales, cuando ustedes ven la imagen del médico, del enfermero llorando en un pasillo, en un baño, yo qué sé, es porque esa es la realidad. Porque usted no puede llorar frente a la familia. Tiene que esperar en un lugar en donde esté usted solo o hasta que llegue a su casa para desahogarse. Porque así es esto. Y así es este trabajo. Y vamos a ver pacientes que se recuperan, que salen, que van a sus casas, pero también pacientes que no salen. Pacientes que fallecen. Pero con los pacientes terminales tenemos la oportunidad de darles esos cuidados. Es decir, sabemos que en algún momento van a fallecer. Y qué mejor que usted como auxiliar de enfermería le haya dado todos los cuidados que pudo haberle dado. Que le haya dado la mejor atención que pudo haberle dado. Y haya hecho todo lo posible por el paciente. Y sentirse satisfecho de que el paciente al final de su vida murió lo mejor que pudo por los cuidados que usted le dio. Ese es su objetivo. Bueno, y hablábamos del dolor y que el paciente puede tener dolor físico, puede tener dolor emocional y que enfermería pues también tiene una intervención al momento de disminuir el dolor.
Tiene, por ejemplo, la función de valorarlo, de preguntar al paciente qué tan intenso es su dolor, cuánto le duele, cuándo es más fuerte el dolor, cuándo inició, y luego pues planificar y realizar estos tratamientos. Entonces en enfermería, por ejemplo, tenemos ciertas actividades a realizar. Y si usted investiga qué cuidados de enfermería se pueden dar para el dolor, aparecen muchos. Y que no necesariamente implican un tratamiento farmacológico. ¿Verdad? No siempre es medicamento. Por supuesto que si el paciente está muriendo del dolor y ya no aguanta, no va usted a intentar que se le quite el dolor con sus técnicas. Ahí sí necesita fármacos. Pero si son dolores pues no tan fuertes o que pueden ser tratables o que por ejemplo es porque yo o el paciente se está mentalizando es que tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, su mente ya lo reconoció y realmente tiene dolor, pero es a causa de lo que su mente creó, no necesariamente tiene dolor. En esos casos pues usted sí puede brindar, ¿verdad? Cuidados que no impliquen medicamentos, ejercicios de respiración, ejercicios activos, pasivos, terapia recreativa u ocupacional, eso fomenta la disminución del dolor. Y ya, si el paciente pues ni así se le disminuyó el dolor, todavía sigue con molestias, si es un dolor intenso, bueno, entonces ya vamos con la orden médica y aplicamos medicamentos. ¿Y cómo responde el paciente a esos medicamentos? ¿Cómo evoluciona también? Y bueno, hay ciertas escalas que utilizamos, ¿verdad? Para el dolor. Que entonces, por ejemplo, utilizamos esta escala de las caritas que todos en algún momento hemos visto. Y bueno, depende del hospital, ¿verdad? Recuerde que cada hospital tiene sus mecanismos o sus protocolos. Y entonces, dependiendo de eso, pues tomamos en cuenta cómo, cómo se encuentra el paciente y qué tan grave es su dolor. Por ejemplo, está esta escala entonces que va de 0 a 10. Y usted le puede preguntar al paciente, ¿verdad? En esta escala de 0 a 10, ¿cuánto dolor siente? O cómo es su cara en este momento, ¿verdad? ¿Con qué carita se identifica? El número 0 es muy contento, perdón, sin dolor, ningún dolor. El número 2 siente solo un poquito de dolor, casi nada, ¿verdad? Es así a lo lejos que siente dolor. 4 siente un poco más de dolor, sí le genera un poquito de molestia. El 6 siente aún más dolor. El 8 siente demasiado dolor. Y el 10 es el dolor es el peor que puede imaginarse. No necesariamente tiene que estar llorando, ¿verdad? Porque la carita está llorando, pero no necesariamente tiene que estar llorando como para que usted diga, sí, está en el 10, ¿verdad? No. Sino que depende de lo que él refiera, de que el paciente refiera. Entonces, regularmente en el 10 es un dolor insoportable. El paciente nunca había sentido y es el peor dolor que él pudiera haber sentido en toda su vida. Y por eso les decía, pues cada hospital tendrá sus protocolos, ¿verdad? Hay que adecuarnos a cómo valorar el dolor según los protocolos que ha establecido los hospitales, ¿verdad? Pero regularmente es este y siempre se le pregunta al paciente, ¿verdad? Del 0 al 10, ¿cuánto dolor siente? Bueno, y bueno, según la OMS hay una escala de analgesia. Es decir, bueno, tres escalones de medicamentos que se pueden utilizar. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, dependiendo también del tipo de dolor o qué tan fuerte es el dolor. En el primer escalón está el metamizol y el paracetamol, los AINES, salicilatos. En el segundo está la codeína y tramadol. Y en el tercer escalón, que sería el más fuerte, ¿verdad? La morfina. Algún otro medicamento, ¿verdad? Que se puede utilizar o combinado con. Podrían ser antidepresivos, amitriptina, anticonvulsivantes, fenitoína, corticoides, algún otro medicamento. Pero regularmente utilizamos la escala, ¿verdad? Dependiendo del dolor. Si es un dolor del 10,
sería morfina, ¿verdad? Si no podrían ser estos, aunque realmente hay otros medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, el ketorolaco también es un medicamento para el dolor, pero es una escala general, ¿verdad? De los medicamentos que se podrían utilizar y que entonces, según el nivel de dolor que tenga el paciente, pues así se aplica el medicamento. En la atención del paciente terminal, pues recuerde que ya hablamos, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que se tienen que cumplir para atender a un paciente terminal. Entonces está, por ejemplo, los cuidados paliativos, que es controlar los síntomas, ¿sí? Disminuir los síntomas que el paciente presenta. El tratamiento como tal que debe cumplir, aliviar su dolor, aliviar su molestia, no solo dolor físico, ¿verdad? Sino el emocional. Utilizar medidas extraordinarias, alguna medida que requiera el paciente, ¿verdad? Retiro de medidas ordinarias. En el paciente terminal, pues sería, por ejemplo, retirar todos esos aparatos y dispositivos que se utilizaron en algún momento. ¿Para qué? Para solamente dar cuidados paliativos, es decir, cuidados para los síntomas que tiene el paciente y cuidados de enfermería en general, ¿verdad? Darle cuidados al paciente de todas sus necesidades, de cada una de sus necesidades, para que el paciente pase sus últimos días, semanas o meses lo más tranquilo y digno posible, que ese es el objetivo. Hay fases en la atención del paciente terminal. Está, por ejemplo, la fase 1 inicial del conocimiento de la existencia de la enfermedad. Es decir, en la fase 1 pues solo se conoce que tiene una enfermedad. ¿Sí? Se detectó la enfermedad en el paciente. En la fase 2 pues ya son cambios significativos e irreversibles de la situación clínica. En la fase 2 entonces pues se trató de dar tratamiento a la enfermedad, se le trató de dar medicamentos y de curar o por lo menos mantener, pero ya no es posible. Ya está presentando cambios fisiológicos, los medicamentos ya no responden, sus funciones ya no van a volver a ser las mismas, ya son cambios irreversibles. Y en la fase 3 pues ya hablamos de una etapa terminal inminente. El paciente ya solo está esperando el momento de su muerte. Bueno, el paciente y la familia, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada, solo tiene cuidados paliativos y solo se está esperando a que el paciente fallezca, ¿verdad? Porque no se puede hacer nada más. El paciente pues ya en esta etapa terminal va a presentar también señales de muerte. Hay algunas señales de muerte que se van a presentar. Por ejemplo, cambios físicos comunes, el sueño. Una persona que está por morir puede dejar de hablar o de responder, es decir, ya pierde la capacidad de hablarle a su familia, de responderles y duerme mucho más. Duerme más y más porque su cuerpo va cambiando la forma de usar su energía. Entonces, antes el cuerpo utilizaba su energía para sus actividades, para que pudiera ir a su trabajo, realizar sus actividades en el hogar. Ahorita no puede realizar eso. Y entonces su energía pues la gasta durmiendo. O más bien tiene pérdida de energía y entonces se la pasa casi que todo el tiempo durmiendo. Pero el paciente puede oír, ¿verdad? Entonces, aunque esté inconsciente o que no habla con usted o que parece que no le escucha, lo está escuchando. Y entonces se le recomienda a la familia que por más que el paciente no les hable, que pareciera que no lo escucha, que le siga hablando, que lo agarre de la mano, que lo agarre del hombro, que lo abrace, que lo acompañe, porque eso calma al paciente. Son cambios que se van a presentar sí o sí. Y entonces la familia se siente impotente, ¿verdad? Porque ¿qué voy a hacer? ¿O qué le pasa a mi papá, por ejemplo? ¿Qué le pasa a mi papá? Que ya no me habla, ya no me responde, parece que no me escucha, pero sí le escucha. Y entonces la enfermería tiene que ayudar a la familia, ¿verdad? Tiene que decirle, bueno, es un proceso normal, pero háblele. Parece que no la escucha, pero sí la está escuchando. Háblele, cuéntele lo que pasa en su vida, recuérdele que lo quiere, recuérdele qué actividades hacían, hable con esa persona, agárrelo de la mano.
¿Qué otras señales de muerte? Pérdida de interés en alimentos y fluidos. El cuerpo empieza a perder su energía, empieza a apagarse, ya no tiene capacidad ni siquiera para procesar sus alimentos, ni siquiera el agua. Y entonces la persona ya no tiene ganas de comer ni de tomar nada. Ya no va a haber producción de orina, porque ya no va a consumir alimentos ni agua. Y si las consume y en pocas cantidades, el color de la orina puede variar y puede cambiar al color, por ejemplo, del té, que es como realita. Y si los alimentos o agua son dados artificialmente, la persona podría sentir incomodidad. Es decir, si estamos dando alimentación parenteral o con sonda nasogástrica, ya es muy incómodo para ellos, no les agrada. Pero se le pueden dar ciertos bocadillos, ciertos alimentos pequeños, bocadillos de hielo, dice, dependiendo del estado de salud del paciente. Cuidar de la boca también, porque vean que eso es incómodo. Los pacientes cuando pasan mucho tiempo en cama o son pacientes terminales se les seca mucho la boca. Y eso también es lo que no les parece, les incomoda y por eso no quieren comer. Entonces también es trabajo de enfermería, cuidar la boca del paciente, mantener húmedos sus labios, limpiar, realizar la limpieza. Ya vimos también anteriormente cómo se hace la limpieza de la boca si él mismo no lo puede hacer. Puede ser con un cepillo y si no con una gasa, pero limpiar la cavidad oral. Enfriamiento. La nariz, orejas, manos y brazos, pies y piernas del paciente van a mantenerse frías al tacto. ¿Por qué? Porque la circulación de la sangre está disminuyendo. Es decir, en el proceso de muerte, pues progresivamente se van perdiendo sus funciones o van disminuyendo sus actividades fisiológicas. Entonces, por lo tanto, va a disminuir también la circulación, todas las funciones que tiene el paciente y se va a mantener mucho más frío. Entonces hay que proteger o mantener abrigado al paciente con cobertores adicionales o si no colocar por ejemplo un calentador, pero no hay que colocar por ejemplo mantas eléctricas. Son mantas eléctricas porque bueno, normalmente pues son eléctricas, se conectan y eso le da calor, pero no es recomendado. ¿Por qué? Porque el paciente no puede decir que está muy caliente y que se está asfixiando el calor, por ejemplo. Entonces es mejor, ¿verdad? Con las cobertores normales, sus frazaditas o un calentador para mantenerlo caliente. Esos son cuidados paliativos, ¿sí? Porque entonces a usted ni a mí nos gustaría morir con frío y que están frías mis manos, mis pies, mi nariz, todo. A mí no me gustaría. Porque cuando una persona muere quiere pensar que es como si estuviera durmiendo, ¿verdad? Como si me voy a dormir. Y yo no me duermo con la nariz fría, con las manos frías, todo frío, ¿no? ¿Verdad? Entonces también son parte de los cuidados paliativos porque yo le doy esa dignidad a mi paciente. Cambios en el color de la piel. La piel, especialmente en las manos y pies, podría verse manchada. La piel, es decir, si el paciente tiene tez clara, si es de piel clarita, puede verse como azulada. Y los de piel oscura, puede verse aún más oscura. A esto le llamamos moteado cuando hay un cambio en el color de la piel. Se llama moteado y es provocado igual por la circulación lenta de la sangre. Ya no hay una buena circulación y entonces tampoco hay una buena oxigenación, no hay nada. La parte inferior del cuerpo podría ponerse más oscura, las piernas, los pies, los dedos de los pies podrían verse más oscuros. También podría colocarse un color gris o azulado alrededor de la boca, palidez alrededor de la boca o palidez en la cara, eso también. Por una mala circulación, como les digo, las funciones se van perdiendo a lo largo de la muerte. Todas estas señales nos indican que el paciente probablemente ya va a morir y solo sería de esperar. Pueden ser horas, pueden ser días, no lo sabemos,
pero el paciente ya está en proceso de morir por estos cambios que presenta. Sonidos roncos en los pulmones y garganta. Podrían producirse sonidos roncos, pueden ser algo fuertes cuando una persona está tomando menos fluidos y pierde la capacidad de expectorar secreciones. ¿Verdad? El paciente no está consumiendo agua, entonces no puede eliminar las secreciones y entonces por eso se escucha ronco. No quiere decir o no es señal de que tenga dolor o que sí, o sea, incomodidad general, sino simplemente no hay eliminación de secreciones. Y en estos pacientes terminales no es posible succionar o aspirar las secreciones, porque aumenta las secreciones, ¿sí? En los otros pacientes se realiza la aspiración. ¿Por qué? Porque se puede hacer drenaje postural, porque el paciente todavía puede tomar líquidos y eso elimina las secreciones. Pero en estos pacientes no. Ellos ya no pueden hacer esto. Entonces se acumulan y se acumulan las secreciones. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, podemos mover la cabeza o el cuerpo del paciente hacia un lado para que elimine secreciones. Mantener su boca húmeda y limpia también, porque recuerde que el esputo o la flema crea una sensación incómoda en la boca, entonces eso sí, corresponde a enfermería. También puede presentar desorientación e intranquilidad. Una persona que está próxima a morir puede parecer confundida en tiempo y espacio y podría no reconocer caras familiares. Se desorienta, no está consciente, no está contento. No sabe qué día soy, no sabe en dónde está, no reconoce a su familia, está intranquilo, va a tener conductas de intranquilidad como tirar o jalar la ropa de la cama o su propia ropa. ¿Por qué? Porque entonces esta desorientación e intranquilidad se causa porque tampoco está llegando suficiente oxígeno al cerebro. Hay cambios químicos en el cerebro, aparte de los medicamentos que se le pudieran estar dando. Si mi paciente tiene desorientación, me tengo que identificar, tengo que decir cuál es mi nombre y hablar suave pero claramente. Explicar cualquier procedimiento que vamos a hacer. Ahorita le vamos a dar vuelta o ahorita le voy a ayudar a tomar sus medicamentos, agarrarle las manos, colocarle música suave o leerle en voz alta, podría calmarlos. Y tal vez no lo podamos hacer nosotros, pero sí la familia. Y esto hay que instruírselos a la familia, todas estas señales que estamos viendo, porque la familia se preocupa mucho. Bueno, ¿quién no, verdad? Si ustedes fueran la familia, todos se preocuparían. El paciente o mi papá ya no me reconoce, está frío, se oye ronco, todas esas cosas. Y entonces hay que enseñarle a la familia que es normal, que es un proceso normal de fallecimiento, que su cuerpo está perdiendo funciones y por eso las cosas no están normalmente. Pero esa familia debe mantenerse tranquila también. Debe transmitirle esa tranquilidad al paciente. Debe estar con él, apoyándolo, hablándole, aun cuando no lo reconozca. Agarrarle las manos, ponerle música suave, leerle en voz alta, contarle historias, contarle las actividades que hacían cuando estaba sano. Esas cosas lo calman. También va a haber una oleada de energía. Ocasionalmente alguien que va a morir va a tener como un aumento de energía por cierto tiempo y alerta. Entonces la persona puede también presentarse o ponerse a hablar. Después de un periodo de haber dormido, se despierta y entonces tiene mucha energía. Y empieza a hablar mucho y empieza a contar sus cosas y empieza a pedir su comida favorita o que quiere ver a su amigo, que quiere ver a su nieto, algo así. Entonces también son cosas que pueden pasar, ¿verdad? Al contrario del paciente estar todo el tiempo acostado, también al contrario. Al despertar puede querer ver a su familia, puede estar contento, emocionado, hablando, contando muchas cosas, haciendo chistes incluso. Y estos momentos hay que aprovecharlos. Y usted le tiene que decir a la familia que tiene que aprovecharlos.
porque sería un momento especial para estar cercanos, para compartir y una oportunidad para expresarle también a esa persona su amor y su apoyo, para perdonar también, para solucionar cualquier conflicto. Porque en algún momento puede irse esta oleada de energía y volver a la somnolencia y volver a la desorientación y que no se acuerda de las personas. Entonces hay que instruir a la familia, aprovechen ese momento, compartan con él, hablen con él, exprésenle sus sentimientos, su cariño, su apoyo, estén cerca de él. Si quiere ver alguna visita, llévenle a la visita. Y no importa si es en un hospital o en su casa. En su casa pues es más fácil. En el hospital pues igual, la enfermería tiene que gestionar eso, tiene que pedir los permisos para que entren las visitas. Eso también es trabajo de enfermería. Van a haber cambios en los patrones de respiración, por supuesto. Los patrones de respiración cambian a medida que el cuerpo continúa apagándose. Podría tener periodos de respiración superficial y rápida, es decir, no respira profundamente, solo medio jala aire y respira muy rápido. O podría haber una respiración superficial con intervalos de 5 o 6 segundos, que esto es, ¿se acuerdan que hablamos también en los cambios de la respiración, de la frecuencia respiratoria? La respiración de Cheyne-Stokes, que consiste en una apnea de 10 a 30 segundos, es decir, donde deja de respirar el paciente. Y donde puede estar somnoliento o puede quedar inconsciente o puede disminuir su presión arterial de 10 a 30 segundos. Y luego va progresivamente aumentando su frecuencia respiratoria. Y luego va disminuyendo otra vez hasta llegar a apnea, así como usted ve acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, llegó a apnea por 10 a 30 segundos. Y progresivamente va aumentando la respiración, así como esta es la continuación de acá, por ejemplo. Y va aumentando y luego va descendiendo otra vez hasta llegar a la apnea y así sucesivamente. Esto puede pasar con los pacientes terminales, ¿verdad? Son señales